bienvenidos a su programa Debatiendo Sin Filtro a través de la plataforma del periódico El Vocero, elvocero.com, su página de Facebook y todos los demás elementos de la plataforma del periódico El Vocero. Como todas las semanas, en esta ocasión converso con el profesor Kenneth McClintock y el licenciado Hugo Rodríguez. ¿Cómo están ambos? ¿Todo bien? Todo bien, gracias a Dios. Todo bien, un placer estar aquí nuevamente. Bueno, en términos de los últimos acontecimientos en estos días, quería un poco, en la noche de hoy, estamos básicamente martes, acaba de bajar una decisión hace unas horas. Hugo, no sé si tienes los datos del honorable juez Gustavo Gelpi, el juez presidente del Tribunal Federal en Puerto Rico, del Distrito de Puerto Rico, con relación al asunto de las intervenciones policíacas en las carreteras y una serie de planteamientos. Hugo, ¿de qué se trata este caso y qué qué ha resuelto el juez en este momento con relación a esto? Sí, cómo no. El caso no es un caso nuevo, es una nueva orden que se emite en el caso que ya está radicado en el Tribunal Federal desde el 2012 y que es el caso que se relaciona a la reforma de la policía, el famoso caso de United States versus Commonwealth of Puerto Rico y otros, Okay. que es del año 2012. Y el tribunal ahí lo que hace es que emite una orden en el día de hoy en donde le dice a la policía de Puerto Rico y al gobierno de Puerto Rico que los bloqueos en las carreteras quedan prohibidos hasta tanto se someta a un protocolo que cumpla con las guías de la reforma de la policía que se ordenó en ese mismo caso. No sé si ustedes recuerdan que ese es el caso en que se radica en donde se le imputa a la policía la violación continua de los derechos civiles de los ciudadanos y por una estipulación que hizo el gobierno se llegó al acuerdo de que la policía de Puerto Rico aceptaba que hubiese un monitor que fuese velando porque los pasos necesarios para adiestrar, para educar, para reformar la policía, para que esos eventos de violación de derechos civiles no se siguieran cometiendo, pues estuvieran en marcha. A propósito de eso, pues como ustedes saben que estos bloqueos que ordenó la policía de Puerto Rico y la gobernadora han causado tantas reacciones y tantos cuestionamientos por su constitucionalidad, o más bien por su inconstitucionalidad, pues hoy parece que la Corte tomó noticia de todo ello y emitió esa decisión paralizando los mismos. En términos jurídicos, ese es el contenido de la orden. No puedo despedirme de este turno sin decir que en una colonia todo lo decide el país interventor. Ni la policía ni la gobernadora pueden hacer algo sin que el Tribunal de los Estados Unidos tenga la última palabra sobre él. Pues yo empiezo mi turno diciendo que en este caso tengo la impresión de que Hugo está de acuerdo con lo que el juez del país interventor decidió. En términos del contenido, Kenneth, discúlpame la interrupción. Sí. Tú sabes que había dicho en este mismo espacio que a mi juicio era una orden inconstitucional. Así que en términos del contenido, sí, estoy de acuerdo con eso. No, y pacientemente en la última oración donde él dice que hay que revisar la política de los bloqueos para que conformen con los parámetros constitucionales. Así que él está abriendo ampliamente las puertas diciendo esto probablemente es inconstitucional, así que por eso que lo estoy parando. De hecho, él también al inicio de esta orden, que es una orden media ómnibus de varias cosas relacionadas con la policía, también detiene los ascensos a coroneles en la policía de Puerto Rico y pide que se pueda revisar primero cuál es la política de ascensos en la policía y cuál fue el procedimiento que se siguió con estos ascensos en particular. Así que parece que en la próxima quincena no van a estar cobrando el salario adicional los coroneles designados en estos días por la policía de Puerto Rico. Y en cuanto a ese tema, demuestra una gran desconfianza en la administración de la policía porque dice que sobre ese tema va a nombrar 2 observadores adicionales para que verifiquen que el procedimiento se está cumpliendo. Pues bueno, 6 ojos ven más que 2. Pero bueno, varios comentarios sobre esto. Primero, sobre lo que dice Hugo del país interventor. Bueno, si un país decide, como decidimos nosotros hace muchos años, estar asociado a los Estados Unidos y dimos el consentimiento para una relación, en este caso de Estado Libre Asociado, donde
aplican leyes federales y normas federales, pues esa es la realidad. Y la jurisdicción del Tribunal Federal sobre la aplicación de leyes federales, pues está presente día a día en Puerto Rico. Eso es una realidad. Que queramos cambiarla, bueno, pues para eso están los procesos, ¿verdad?, políticos y de estatus y demás. Ahora, el asunto de la reforma policíaca, que es un asunto que lleva ya varios años, y estableció varias premisas, y hay un acuerdo firmado por el gobierno de Puerto Rico y por el gobierno federal, el Departamento de Justicia Federal, sobre unos acuerdos precisamente para atender deficiencias de la operación en la Policía de Puerto Rico por décadas, no solamente en el ámbito de violaciones de derechos civiles, sino de procedimientos arcaicos y de procedimientos donde había intervención político-partidista, inclusive en los procesos de ascenso. Por eso recuerdo muy particularmente en el último cuatrenio donde estuve en Fortaleza con Alejandro García Padilla, el gobernador García Padilla, que de hecho se firmó en la parte del acuerdo con el Departamento de Justicia. A partir de ese momento, por ejemplo, los ascensos para los sargentos que antes eran nombrados a dedo, como decimos, requieren ahora exámenes. Y esa normativa comenzó a profesionalizar la policía. Los ascensos ya a rangos altos, donde hay un criterio, ¿verdad?, del gobernador como primer ejecutivo y como comandante en jefe de la policía, pues es un proceso que está ahí. Y lo que se ha tratado es un poco de establecer algún tipo de características o de clasificaciones o de requisitos o de procedimientos que lleve a que estos ascensos tengan una base más allá de que sea estrictamente discrecional del gobernador. Y me parece que eso es positivo. Claro, yo creo que hay muchos oficiales de la policía que merecen esos ascensos de los que se han designado. Ahí la inmensa mayoría hace su trabajo de manera correcta y dedicada, pero por supuesto hay también otros que no lo hacen. Y yo creo que un poco el juez Gelpi está poniendo orden en unas áreas en donde por muchos años ha habido desorden en la policía, particularmente en tomar decisiones, no solamente de naturaleza interna, operacional, sino también que impactan a la ciudadanía. Este asunto de esta orden ejecutiva, de estar parando gente para ver si tienen la mascarilla y con quién anda, la verdad que, o sea, se ha extralimitado lo que puede ser una buena intención de poner control con relación al coronavirus y llevar esto a unos niveles de grave violación de derechos civiles de los ciudadanos. Y yo creo que el juez del PI pues pone un freno diciendo sí, que es una situación salubrista de importancia, pero tampoco podemos echar al zafacón la Constitución, tú sabes, la federal y la local. O sea que en ese sentido me parece que también envía un mensaje a los funcionarios públicos a ser más prudentes y cuidadosos cuando se trata de imponer medidas que puedan afectar derechos a los ciudadanos. Así que en ese sentido, pues bueno, coincido con ambos y también pues tengo diferencias en otros aspectos, pero yo creo que el juez Gelpi ha dado, me parece a mí, en estas decisiones últimas que ha estado haciendo por estos últimos años, ha llevado el sitial de situaciones particularmente de la defensa de derechos civiles en diferentes ámbitos a un nivel de importancia respetable, y yo felicito al juez que a mi juicio ha hecho unas decisiones valientes, importantes, sobre todo en la defensa de los derechos civiles de los ciudadanos, tanto a nivel local como de aplicación de leyes federales o de programas federales en Puerto Rico. Hugo. Yo quisiera añadir que hay veces que estos temas constitucionales y de la división de poderes y eso parecen temas complicados, parecen temas complejos, parecen temas muy abogadiles, pero creo que haciendo nuestra función un poco didáctica aquí en este programa, aquí vemos la separación de poderes y la adjudicación de cada función a cada rama en plena función. Aquí vemos como una rama judicial que le toca interpretar las actuaciones de las otras ramas a la luz de la Constitución y de las leyes, emite una determinación haciendo una interpretación un poco de todo eso. Y para la gente que no es abogada, que no ha estudiado estos asuntos, pueden ver en plena función la importancia de la separación de poderes, la importancia que se le tiene que asignar y respetar a lo que cada rama ejerce. Y creo que lo que distingue un país que no es un país totalitario de uno que sí lo es precisamente que las ramas de gobierno respeten esos frenos que tienen en una constitución y que son las únicas defensas que tiene un ciudadano frente a un ente tan poderoso como lo es el Estado. Y yo añado, yo estoy de acuerdo con Hugo y en desacuerdo con Jorge Colbert en cuanto a si aquí ha habido consentimiento para todo lo que está pasando. Yo no he conocido ese consentimiento,
pero eso es harina de, eso es harina de otro costal para otro día. Vamos a hacerlo. Pero creo que es importante que a los televidentes, a los videntes que están viendo este video, que tengan claro, podremos discrepar en cuanto a la constitucionalidad de las detenciones que se están haciendo, pero creo que no tenemos ningún cuestionamiento, ninguno de nosotros, sobre la deseabilidad de que todo el mundo utilice sus máscaras hasta que sea necesario para que podamos protegernos del COVID. Así que la policía no podrá pararnos para darnos tickets, pero eso no quiere decir que no haga sentido común el que estemos utilizando las mascarillas, que estemos distanciándonos socialmente, por lo menos 6 pies de distancia de otras personas, que ahora en Navidades seamos bien cuidadosos, que no caigamos en lo que Angela Merkel, la presidenta de Alemania, un discurso que dijo, no insista en visitar Navidades a un familiar, aun si el precio que tengan que pagar es que sea la última vez que ese familiar celebre la Navidad. O sea, tenemos que ser cuidadosos, olvidarnos de nuestros deseos, de nuestras emociones, y que entendamos que esta es una Navidad donde solamente podemos compartir con la gente con quien compartimos como parte de una familia bajo un mismo techo, y a los demás pues que usemos Zoom u otros métodos para vernos, para desearnos felicidades, para compartir, pero que no sea presencial hasta que no salgamos de todo esto. Y aún con las vacunas, pues vamos a tener que seguir manteniendo distancia, seguir usando las mascarillas, y que esto posiblemente dentro de 9 o 10 meses, en agosto, septiembre, octubre, será cuando podamos realmente volver a la normalidad. Pero es mejor esperar y mantenernos saludables, y particularmente las personas mayores en nuestras familias, no exponerlos a peligros innecesariamente. Yo coincido con ambos y precisamente tomando eso de punto de partida, traigo el segundo tema, que es precisamente la llegada de las vacunas del COVID. Ha comenzado un proceso de vacunación a cargo de la Guardia Nacional. Hubo su pequeña confusión al principio, pero por lo menos hasta este momento, por lo menos el día de hoy, pues ha estado encaminado de una manera exitosa. Y yo honestamente les digo, yo creo que todos estamos optimistas y alegres de que esta situación, pues por lo menos esté encaminada, ¿verdad? Un control, porque obviamente tenemos que aprender a vivir con esta pandemia, pero lo más importante, ¿verdad? Que se trata de salvar vidas, sobre todo, como dice Kenneth, de personas vulnerables, de personas de algunas condiciones particulares. Y yo creo que el ejemplo que debemos dar todos los que no estamos, por ejemplo, en estos grupos de alto riesgo, ni somos salubristas, ni estamos en los hospitales, es tener la paciencia, el entendimiento, y sobre todo el sentido de compromiso y de solidaridad, de que aquí hay un orden para vacunar a las personas, que hay que respetar ese orden. Aquí hay una gente que se está jugando la vida todos los días en los hospitales, desde médicos, enfermeras, técnicos respiratorios, o sea, de todo ese andamiaje que requiere operación de un hospital, hasta el que limpia, a los que están allí, los que son funcionarios que están todo el tiempo atendiendo público, las personas que están en los hogares de envejecientes. Esas son las personas prioritarias que yo creo que todos tenemos que respetar. Sí tengo una sugerencia respetuosa, y no sé si ambos pues, coincidan en este punto. Yo creo que aunque nosotros obviamente vamos a estar, bueno, Kenneth va a estar probablemente en el segundo grupo de los 60 plus, pero Hugo y yo estamos en el último. Pero sí pienso que sería positivo que igual que en Estados Unidos se ha estado comentando la posibilidad que aquí en Puerto Rico, de que los funcionarios de alto nivel que puedan dar ejemplo y enviar mensajes, se vacunen, los exgobernadores. Yo creo que el gobernador Pierluisi, que ciertamente no está bajo una situación normal, no estaría en el primer grupo, creo que deben de vacunar al gobernador electo, a la gobernadora Wanda Vázquez. Estas cosas hay que hacerlas, son necesarias a los funcionarios que están en la primera línea de fuego, y dejar al lado una controversia de a quién van a votar. O sea, que hay unas personas que por su naturaleza deben de estar en ese grupo, no solamente los de, ¿verdad?, emergencia o respuesta saludista.
Y por otro lado, de enviar un mensaje de que estas vacunas son seguras, que la gente se sienta la confianza con figuras a quienes respeten o a quienes le dan un alto grado de confiabilidad y de credibilidad de que esto es algo probado científicamente. Y en ese sentido me parece que el resto de nosotros, los que no estamos en esos grupos, pues nos corresponde esperar y alentar a aquellos que conocemos, nuestros familiares, amigos, vecinos, que están en esos grupos o que tienen unas condiciones a que se vacunen, a que se orienten y que lo hagamos lo más rápido posible de manera más ordenada. Hugo, ¿qué te parece sobre ese tema? Sobre ese tema yo creo que tengo tres cosas que decir. La primera es que creo que la vacuna es una buena noticia el que se haya aprobado. Me parece que lo que ocurrió con esa pequeña escaramuza de que se iban a iniciar un día y se dijo que de la Fortaleza se había mandado una instrucción de la oficina de prensa o algo por el estilo de que no empezaran hasta, no sé cuál fue el detalle, pero me parece que eso no debió ocurrir y espero yo que haya sido un mero acto aislado y que no se repita, porque la cuestión publicitaria no es lo importante aquí. Es la cuestión de que la vacuna llegue a donde tiene que llegar, en el orden que tiene que llegar, para que al final del proceso eso tenga el efecto deseado, que es en la población en general. Así que eso es lo primero que tengo que decir. Lo segundo, la inoculación de una sola vez no es suficiente. Recuerden que hay 2 dosis y como dijo Jorge, van por grupos. Un grupo va primero, otro grupo va después. Según vayan progresando, después tendrán que regresar al primero para darle esa segunda dosis y así por el estilo. Con esto lo que les quiero decir es que no es una solución instantánea. No es que si usted le pusieron la vacuna hoy, usted está inmune. Y no es que si a usted le pusieron las 2 dosis, la población esté inmune. Eso tiene que haber un porciento de por lo menos 70% de la población para que tenga la efectividad que se requiere. Así que la tercera cosa, aunque es una gran noticia, aunque todos estamos jubilosos porque haya llegado, aunque todos aplaudimos el avance de la ciencia, no baje la guardia a nadie todavía, porque eso todavía no tiene el efecto que va a tener si todo sale como se ha predicho dentro de 6, 7, 8, 10 meses, cuando todo el proceso de vacunación se haya culminado. Mira, yo personalmente creo que hicieron bien en regañar al hospital que pretendía hacer una vacunación en la tarde o noche de ayer, porque se había hecho claro a nivel federal, y yo lo vi en CNN con respecto a los estados, de que ellos querían que se hiciera una vacunación uniforme, que no hubiera unos adelante, otros después. Creo que la pequeña ceremonia que se hizo en el hospital Ashford Hospital fue bueno que se hiciera porque alentó a la gente de que aquí había unos primeros respondedores que habían puesto su vida en riesgo cuando todavía se sabía muy poco o nada de esta enfermedad y que era la primera respondedora del primer caso de COVID, de la primera muerte de COVID en Puerto Rico, la que fue honrada poniéndole a ella la primera prueba. Como hemos dicho, aquí hay que hacer también una psicología masiva en el pueblo para que todo el mundo se vacune y para que entiendan la importancia de vacunarse. Y parte de eso es el de mantener una disciplina, mantener un orden, y yo creo que eso fue lo que se hizo. No debió haber sido la oficina de prensa de Fortaleza quien alertara a las personas para que se aguantaran. Yo creo que eso debiera haberlo hecho quizás el general Reyes o alguna otra persona que tenía responsabilidad sobre la distribución y la vacunación de las personas. Pero eso es pecata minuta. Lo importante es que dio comienzo esta mañana. La gente estaba bien pendiente cuando dio comienzo. Y creo que a medida que pasan las horas y que pasarán los días, la gente va a entender más todavía la importancia de vacunarse. Coincido con Jorge de que aunque algunas personas puedan verlo como un privilegio, el que brinquen el turno que normalmente les tocaría, yo creo que es importante como una cuestión de continuidad de gobierno. Y hay una regla de continuity of government a nivel federal que se siguen en Puerto Rico. No se habla mucho públicamente de eso, pero que se siguen en Puerto Rico. Yo creo que para mantener esa continuidad de gobierno es esencial que Pedro Pierluisi se vacune enseguida, que el secretario de Estado electo, seleccionado, se vacune enseguida,
y que todas las figuras clave en el gobierno, yo iría más lejos. A mí me gustaría que cuando la Asamblea Legislativa se convoque el 11 de enero para comenzar sus trabajos, que ya todo el mundo tenga la primera y la segunda vacunación hecha. Es verdad que no es hasta 2 semanas después de la segunda vacunación que está totalmente inoculado, pero que ya estés camino a estar inoculado para que no tengamos el problema de que nuevos gobernantes vayan a estar cayendo con el COVID después que ya están en funciones y que tienen una labor que realizar y que no son sustituibles. O sea, uno podrá decir lo que uno quiera de los gobernantes o de los legisladores o de los jueces o lo que sea, pero tienen un rol social importante que realizar y ayudan a darle normalidad a nuestras vidas. Sin duda alguna. Yo coincido en ese sentido y yo creo que hay que dejar a un lado la crítica y entender que hay unas personas que tienen unas responsabilidades por su naturaleza y por voluntad del pueblo que tienen que tomar decisiones y no pueden estar vulnerables, ¿verdad? A la medida que sea posible. Tampoco convertirlo, ¿verdad?, en un proceso tan amplio, pero yo creo que hay unas posiciones, hay un criterio que se debe de utilizar con juicio para atender esa situación real de la continuidad del gobierno. Sí, coincido totalmente. Bueno, antes de irnos, nos vamos rapidito. Se van a vacunar, me imagino, ¿verdad? Yo digo, aquí todo el mundo, uno de pequeño le tiene terror a las vacunas, pero yo creo que en esta todo el mundo va a ir más rapidito y va a ir derechito. Yo creo que es un acto de responsabilidad informarse, pero sobre todo tomar decisiones cuando le corresponda el turno a uno, ¿verdad? Cuando sea, pues hacerlo es proteger la vida de uno, pero proteger también la vida de la familia, de los que están cercanos, y yo creo que es un acto de responsabilidad, y nuestra exhortación es a que aquellos que tengan dudas consulten con sus médicos, ¿verdad? Cualquier pregunta que tengan, el Departamento de Salud también tiene hojas informativas y el Departamento de Salud Federal, pero yo creo que es importante y el mensaje nuestro es a que todo el mundo se vacune y que obviamente pues podamos controlar esta pandemia. Hugo, palabras finales y luego Kenneth, para cerrar. Sí, yo soy una persona que soy respetuoso de los avances de la ciencia, además que no tengo el conocimiento como para cuestionarlos. Sí sé que la vacuna en términos generales, no me refiero a esta en específico, pero ha sido uno de los descubrimientos y uno de los avances de la medicina que más ha ayudado a erradicar enfermedades y a salvar vidas en la historia de la humanidad. Así que basándome en esa experiencia y en lo que dicen los científicos y en lo que dicen los médicos, pues yo pienso que la gente tiene que ser responsable, vacunarse y ayudar a detener esto. Pues mira, yo creo que, o sea, yo siempre he creído en vacunas. De hecho, yo recientemente me he estado vacunando para todas las vacunas que a mi edad supone que me esté poniendo, la influenza, que es anual. Me puse el viernes pasado el de la culebrilla, porque es mejor vacunarse contra la culebrilla que sufrir 2 meses de dolor intenso en la culebrilla. ¿A qué edad es esa? ¿A qué edad hay que ponerse esa? A los 75. ¿La de culebrilla? Estoy fastidiándote. No, yo no sé cuándo es la edad, pero obviamente mientras más mayor te vas poniendo, más expuesto estás a la culebrilla. Así que consulta con tu médico, mira a ver cuáles son todas las vacunas que te deben estar poniendo, que tus hijos se deben estar poniendo, niños pequeños se deben estar poniendo también. Y este es un momento que pensando en la importancia de la vacuna que Hugo también ha descrito contra el COVID, es momento de ver qué otras vacunas se supone que tengamos y no tenemos. Eso es verdad. Yo me vacuné para la influenza y para Ay, perdóname, y el reto para el gobierno de ahora en adelante es establecer un sistema donde la gente pueda ir ordenadamente a vacunarse cuando le toque. Claro. Y que no tenga que estar en una fila de 4 horas para vacunarse. Eso, sí. Si se organiza bien, si se digitaliza bien, se puede hacer. Y te lo dice alguien que ha digitalizado y modernizado mucho en el gobierno en el pasado. Ojalá y así sea. Bueno, gracias Hugo, gracias a Kenneth, será hasta la semana que viene, a ustedes por su sintonía, gracias al vocero por la participación en este programa de Debatiendo Sin Filtro a través de la página del vocero y su plataforma elvocero.com. Será hasta la semana que viene, que pasemos la noche, saludos muchachos, gracias. Buenas noches.